Buenas tardes, yo soy el pastor Rafael Flores y desde aquí de Santiago de Chile vamos a compartir la palabra de Dios un rato con ustedes y mutuamente vamos a ser edificados. Así que vayamos a 2 Corintios capítulo 1, 2 Corintios capítulo 1 y vamos a leerlo del verso 17. Dice, tal vez se pregunten, ¿por qué cambié de planes? ¿Acaso piensan que hago mis planes a la ligera? ¿Piensan que soy como la gente del mundo que dice sí, cuando en realidad quiere decir no? Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Verso 18. Tan cierto como que Dios es fiel, nuestra palabra a ustedes no oscila entre el sí y el no. Así que la palabra de Dios hasta aquí nos dice que a causa de que Dios es fiel, ¿no? Dice que la palabra de Pablo, de los ministros que han conocido a Jesucristo y tienen el Evangelio, no oscila entre el sí y el no. Verso 19 continúa, pues Jesucristo, el Hijo de Dios, no titubea entre el sí y el no. Él es aquel de quien Silas, Timoteo y yo le predicamos, y siendo el sí definitivo de Dios. Él siempre hace lo que dice. Verso 20. Pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo. Nota que dice que se cumplieron, no dice que se va a cumplir. No dice que se van a cumplir o se cumplieron siempre y cuando, ¿no? Hagamos esto o hagamos el otro o dejemos de hacer aquello. Dice que ya se cumplieron, pues todas las promesas de Dios se cumplieron. Y nota que dice en plural, todas las promesas. No dice la mayoría, no dice algunas. Pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí. Y por medio de Cristo, nuestro amén, que significa sí, se eleva, dice, a Dios para su gloria. Si nosotros notamos, aquí en el verso 20, habla de dos sí. Y en primer lugar, lo coloca en este orden, el sí de Dios. ¿No? Dice que todas las promesas de Dios son sí para nosotros. Por ejemplo, si alguien pide sanidad, Dios no dice sí. Si alguien pide cuidado, no dice sí. Si alguien pide fortaleza, liberación, Dios nos dice sí. Sí. Y la razón es por medio de Cristo, por la obra de Cristo, por lo que Él hizo en Cristo, amén, por lo que Dios hizo a través de la obra de Cristo, siempre todas nuestras peticiones, ¿no? De acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a su voluntad siempre, ¿no? Van a ser sí para nosotros. Y esto es debido que todas las promesas de Dios se cumplieron a través de lo que Jesús hizo en la cruz. Otra vez dice, pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí. Es el sí de Dios. Y ahí está hablando, obviamente, la gracia de Dios, porque cuando se habla todo lo que Dios ha hecho por el cristiano, a través de Cristo, siempre se está hablando de la gracia de Dios, del favor de Dios, el favor que Dios nos hace sin merecerlo. Así que aquí está hablando netamente de la gracia, de su favor en nosotros, no por lo que nosotros hemos hecho o por las cosas malas que hemos dejado de hacer, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. Todas las promesas se cumplieron en Cristo con un resonante sí. Y luego vemos el otro sí. Y por medio de Cristo, nuestro amén. Nota que otra vez recalca, y por medio de Cristo, en otras palabras está diciendo por su obra, por la obra de Cristo, por lo que Él hizo en la cruz, dice nuestro amén. Ahora está hablando nuestra respuesta, ¿no? Nuestro amén, nuestro sí, nuestra respuesta a lo que Él ha hecho, a lo que Dios ha hecho por medio de la obra de Cristo. Gracia de Dios, ¿no? En Romanos 4:16 dice que, por lo tanto, dice por lo tanto, es por fe, ¿para qué? Dice, ¿no? Por lo tanto, veámoslo mejor para leerlo como lo dice, Romanos capítulo 4, dice,
Romanos capítulo 4, el verso 16, dice, así que la promesa se recibe por medio de la fe. La Nueva Traducción Viviente lo coloca más claro, ¿no? La Reina Valera dice que es por gracia, por medio de la fe. Aquí en la Nueva Traducción Viviente lo coloca de una forma un poco más clara, dice, así que la promesa se recibe por medio de la fe. Nota que dice se recibe. ¿Por qué se recibe? Porque las promesas ya han sido dadas, ya se cumplieron con un resonante sí. Para nosotros todas las promesas de Dios son sí para nosotros. Amén. Pero también habla del sí nuestro. Otra vez, 2 Corintios 1:20 dice, ¿no? Y por medio de Cristo nuestro amén, nuestro amén, nuestro amén, el amén de la iglesia, nuestro sí, amén. Ese sí es nuestra fe, nuestra respuesta, amén. Es necesario nuestra respuesta porque nuestra respuesta es la fe. Escuchamos la gracia de Dios, conocemos el amor de Dios, conocemos la gracia de Dios, lo que Dios ha hecho a través de Cristo Jesús, y al conocer eso, produce en nosotros fe, y nosotros respondemos con un sí, tomándolo, apropiándonos de la promesa de Dios, como justamente lo dice en Romanos 4:16. Podemos ver esto mismo en otro texto, pero quizás de una forma diferente, pero al final es lo mismo. Podemos ver esto en Efesios capítulo 5, estas dos cosas, el sí de Dios y el sí de la iglesia. Dice en Efesios capítulo 5, el verso 8, dice, pero aquí lo vamos a ver de una forma más detallada, ya, y particularmente un aspecto que habla sobre la conducta. Dice el verso 8, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, antes de ser cristianos, de ser hijo de Dios, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. La luz proviene del Señor. Así que cuando está hablando de lo que Dios nos ha dado, lo que Dios ha traído por la obra de Cristo Jesús, otra vez está hablando de la gracia. Gracia, favor inmerecido. Por lo tanto, ahí viene nuestra respuesta. Entonces, otra vez, aquí vemos los dos sí. Pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, antes de ser hijos de Dios, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Ese es el sí de Dios. La gracia, lo que Él ha hecho en nosotros, lo que Él nos ha dado gratuitamente. Por lo tanto, ahora viene nuestro sí, nuestra respuesta a su gracia, al escuchar, al conocer su gracia. Por lo tanto, vivan como gente de luz. Pues esa luz que está dentro de ustedes, otra vez está hablando de la gracia, esa luz yo no lo produzco. El cristiano no lo produce, esa luz viene del Señor, es su gracia, su favor, lo que Él nos ha regalado gratuitamente a través de la obra de Cristo. Pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Así que esto de aquí es el fruto de su gracia, pero este fruto es la respuesta, es nuestro sí, nuestra respuesta a su gracia. Esa respuesta, amén, es nuestro sí, es nuestra fe, ¿no? Que se puede llamar, como Romanos 4:16 dice, que es el recibir la gracia de Dios, nuestro sí. Amén. Tanto el sí de Dios, que es un sí, como lo coloca en 2 Corintios 1:19, es un sí resonante, categórico, ¿no? Donde no debe haber duda. Tanto el sí de Dios, por eso que Jesús nos decía constantemente, ¿no? De cierto os digo. Él usaba esa expresión para que nos quede claro, para que no haya duda en nosotros, para que sepamos que es un sí categórico, es un sí que nos da seguridad, que no debe caber duda en nosotros, que es sí a la sanidad, sí a la fortaleza, sí al suplir nuestras necesidades. De esa manera también nuestro sí, que es nuestra fe, nuestra respuesta a su gracia, debe ser también sin duda. Si Él nos da un sí resonante, un sí seguro, nuestro sí también debería ser un sí sin duda, una fe certeza, una fe establecida, ¿no? Establecida en la seguridad que Él mismo nos da. Eso significa que cuanto más yo conozca
la fidelidad de Dios, porque en 2 Corintios 1:20 habla por cuanto Dios es fiel, dice, ¿no? ¿Se acuerdan que leímos en 2 Corintios 1:19? Dice, por cuanto Dios es fiel, dice su sí, no, vamos a leerlo otra vez, dice 2 Corintios 1, el verso 19, dice, pues Jesucristo, perdón, el verso 18 dice, tan cierto como que Dios es fiel, nuestra palabra a ustedes no oscila entre sí y el no. Por cuanto Dios es fiel, dice, su palabra, la palabra de Dios no oscila entre sí y el no. Por lo tanto, la seguridad que Dios nos da, amén, hace que nuestra fe también sea algo seguro, fuerte. Cuanto más tengamos la seguridad de que el sí de Dios sea algo es seguro, no cabe duda a las promesas que ya han sido cumplidas en Cristo, es cuanto más nuestra fe va a ser fuerte, ¿no? Convencido de lo que Dios ha dicho, que siempre sus promesas son sí para nosotros y no hay duda porque en Cristo Jesús, la obra de Cristo Jesús ha hecho que su sí de Dios sea siempre sí para nosotros y por lo tanto eso hace que nuestra fe se fortalezca y sea en nosotros, resulte en nosotros una convicción, certeza, ¿no? Por eso que en Hebreos capítulo 12 dice que nosotros tenemos que colocar nuestros ojos en Jesucristo, ¿no? El autor y consumador o perfeccionador de nuestra fe. Una vez más, cuanto más conozcamos la fidelidad de Dios, cuanto más conozcamos que ese sí de Dios hacia nosotros, ese es un sí que no cabe duda, que es un sí resonante, como lo dice en la Nueva Traducción Viviente, eso va a producir en nosotros una fe fuerte, una fe segura, donde no cabe ninguna pizca de duda para poder tomar, recibir lo que ya ha sido dado en Cristo Jesús. Amén. Así que creemos en Dios que este comentario, esta pequeña enseñanza ha sido de edificación para todos ustedes.